Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos viendo el libro de los Números y estamos viendo y analizando aquella frase que el Padre le dijo a Moisés y a Aarón allá en Números 20:12. Ustedes no han confiado en mí, ni me han honrado ante los hijos de Israel. Por eso les aseguro, ustedes no introducirán este pueblo en la tierra que les doy. ¿Qué simboliza la roca en el desierto, hermano? ¿Qué crees tú que simboliza la roca en el desierto? Según San Pablo y según la enseñanza de 2000 años de la Iglesia, la roca es símbolo de Cristo y las aguas que fluyeron de la roca representan las gracias divinas que fluyen para nosotros en los sacramentos de la Iglesia de Cristo. Y eso, hermanos, está en 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4, mira, hermano, cómo San Pablo hace una lectura de los Números, una lectura del Antiguo Testamento. Y mira, hermano, cómo lo dice en 1 Corintios 10:4. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuál es esa historia de nuestra salvación? Sigue pasando lo mismo y va a haber un juicio final, hermano, va a haber un juicio final, pero antes tienen que suceder muchas cosas que ya vimos en escatología católica. Y en Números 20:14 nos va a referir que Edom no permite el paso. Edom es la tierra de Esaú y sus descendientes al este del Mar Muerto. Israel tiene que bordear Edom porque Edom, esas tribus descendientes de Esaú, no dejan pasar a ese pueblo de Israel que va hacia la tierra prometida. Y entonces sucede la muerte de Aarón. ¿Y qué cosas suceden ahí en Números 20, 22, 29? Números 20, 22, 29 dice así: partió de Cadés toda la comunidad de los israelitas y llegaron al monte Hor. Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón cuando estaban en el monte Hor, en la frontera con Edom: Aarón tiene que ir a reunirse con sus padres. No entrará en el país que les daré a los israelitas, porque ustedes no siguieron mis órdenes en el oasis de Meribá. Llévate contigo a Aarón y a su hijo Eleazar y sube al monte Hor. Ahí le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Puesto que Aarón irá a reunirse con sus padres, ahí morirá. Moisés hizo lo que Yahvé le había ordenado. Subieron el monte Hor a la vista de toda la comunidad. Moisés le quitó sus vestiduras a Aarón y se las puso a Eleazar. Luego murió Aarón en la cumbre del monte, y Moisés bajó del monte con Eleazar. Toda la comunidad se informó que Aarón había muerto. Todo el pueblo de Israel lloró a Aarón por 30 días. Palabra de Dios. Mira, hermano, Yahvé en este texto ratifica la muerte de Aarón antes de entrar a la tierra prometida, y eso lo había dicho en Números 20:24. Pero también Yahvé instruye a Moisés
para que consagre como sumo sacerdote al hijo de Aarón llamado Eleazar. Y entonces murió Aarón. Mira, hermano, esa fue la consecuencia de no haber confiado en Yahvé, de Moisés y Aarón. Y entonces dice que ese pueblo prosigue hacia el norte, hacia Moab, pero vuelven otra vez las protestas de ese pueblo, hermano. En Números 21, 4 al 9, Números 21, 4 al 9, mira, hermano, cómo siguen los problemas. Dice que dejaron el monte Or por el camino del mar del Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿qué representan las serpientes? ¿Y qué representa esa serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que hiciera para salvar esa comunidad que estaba siendo mordida por las serpientes? Imagínate a Moisés mostrándoles a ese pueblo esa serpiente de bronce ahí colgando para que al verla ellos se salvaran. Y es que las serpientes representan el pecado y el daño mortal que causa el pecado. Y la serpiente de bronce que curaba de la picadura de las serpientes representa a Jesús. Y eso, hermano, lo dice San Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea tenga por él vida eterna. Palabra del Señor. Mira, hermano, pero ¿cómo es que la serpiente, el mismo símbolo del pecado, puede ser también el símbolo del Redentor? ¿Por qué crees tú eso, hermano? La serpiente de bronce no era venenosa. Al contrario, aunque tenía la misma forma de una serpiente venenosa, salvaba a los que habían sido mordidos. Jesucristo tomó sobre sí los pecados de la humanidad y murió pareciendo un pecador, pareciendo malhechor, levantado y muerto en la cruz, y precisamente por eso salva del pecado de la muerte eterna a todo aquel que crea en Él y desee la salvación que Él nos vino a traer. Y este episodio prueba de que la Biblia no prohíbe la fabricación de imágenes, sino la fabricación de imágenes de ídolos. Eso es lo que prohíbe. Fue Yahvé mismo quien mandó esculpir esa serpiente de bronce que curaba a los mordidos que miraban esa estatua. Distinto fue con el becerro de oro, que era una estatua de un ídolo. ¿Recuerdas, hermano, que Apis era el dios toro de los egipcios? El becerro de oro sí era un ídolo, que era una estatua de un ídolo. Por eso castigó severamente esa falta, pero no por la imagen. Las imágenes, hermano, que ese será un tema de apologética en algunas predicaciones. Y el día de hoy, hermano, ya para terminar, ahí al lado de María Santísima, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, meditando su pasión, su muerte y resurrección, imaginándonos que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenía que ser levantado Jesús. Fue una señal para ellos que no aceptaron
y por eso se perdieron. Y es que, hermano, Jesús fue levantado en la cruz para salvarnos del pecado, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí, hermano, donde estás, con María Santísima, sigue meditando el rosario, sigue meditando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, porque solo en Él, hermano, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, nos va a decir los Hechos de los Apóstoles, en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesús, hermano. Jesús es un nombre que está por sobre todo nombre. Por haber obedecido y por haberse humillado Él, es un nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se debe doblar, porque la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el enviado de Él para salvarnos. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando el rosario a los pies del Santísimo.